Bienvenidos, ¿cómo están amigos? Una vez más aquí en su clase de Filosofía Védica Vaishnava. Hoy día vamos a tocar un punto bastante bonito, ya que vamos a hablar acerca de lo que es el yoga en sí, porque nosotros muchas veces cuando escuchamos la palabra yoga pensamos que se trata de una persona que está sentada en una postura o está haciendo una serie de ejercicios físicos circenses, ¿no? Contorsionistas. Pero el yoga va más allá de eso, más allá de algunos ejercicios. Hay un campo del que sí nos habla acerca de eso, ya lo vamos a ir explicando, pero va más allá de eso. Entonces, hemos estado yendo de una forma creciente desde cero, cuando una persona recién busca conocer acerca de las cosas buenas y de las cosas malas, y se trata de relacionar y trata de actuar dentro de lo bueno. Por eso que la clase anterior hablamos acerca del Dharma. El Dharma, el deber prescrito. Y ese deber prescrito va relacionado directamente a lo que nosotros hemos ido creando para nuestra actual vida en vidas pasadas. O sea, nuestro presente ha sido consecuencia de vidas pasadas, de nuestros actos de vidas pasadas. Y nos han entregado ahora esta oportunidad de tener este cuerpo humano que es dentro de los cuerpos el más evolucionado, que hemos sido los ganadores de una ardua competencia entre muchas millones de almas que intentaron también coronar en el vientre de aquella persona que es nuestra madre biológica, una de nuestras madres. Entonces, hablamos acerca de las cuatro clases sociales, si uno es brahmana, si uno es un sacerdote, un médico, un astrólogo, un profesor, si uno es un kshatriya, los reyes, los presidentes, ministros, políticos, militares, policías, todo lo que tiene que ver con las leyes y con el impartir las leyes y hacer que se cumplan las leyes. Hablamos acerca de los vaishyas, acerca de los pastores, de los agricultores, de los comerciantes, y también hablamos acerca de los sudras, de la clase obrera, y también cómo nosotros íbamos a asumir, de acuerdo a nuestra toma de decisión, algo que íbamos a seguir creando nuestras futuras condiciones de vida. En este caso comenzamos de 5 años a 25 años siendo brahmacharis, siendo aquella persona que nos estábamos dedicando a estudiar de acuerdo a nuestra naturaleza, mencionada en el Varna o en las 4 clases sociales que mencionamos anteriormente. Uno se iba a preparar para perfeccionarse de acuerdo al rubro a la cual había adquirido de acuerdo a sus acciones en vidas pasadas. Entonces, algunas personas llegando a los 25 años decidían casarse, entraban a la etapa de Grihastha. Entrando en la etapa de Grihastha, 25 años, el hijo mayor, que se iba a hacer cargo de la familia, de los negocios, del rubro en el cual se encontrara esa familia comprometida, se iba a ir de peregrinaje, se iba a conocer el mundo,
con su esposa. Esa etapa se llama Vanaprastha. Y posteriormente, ya en el ocaso de la vida, tomar la decisión de la renuncia, el sannyas, dedicarse completamente al servicio de Dios. Entonces, ya que el objetivo de tener este cuerpo humano es buscar los ideales superiores, que es ir de vuelta al dulce hogar, ir al mundo espiritual. Y para eso nosotros tenemos que esmerarnos, esforzarnos, entrar en una etapa también de depuración para poder tentar ir a este mundo espiritual. Entonces, en la Bhagavad Gita se explica que 4 personas se acercan a mí, dice el Señor Supremo. El afligido, el que busca conocimiento, el que busca poderes místicos y el devoto sincero. En cualquiera de estas 4 etapas en la cual nos encontremos, todas son válidas porque todas te van a llevar, en la medida de que vayas progresando y que seas honesto en tu búsqueda, a la evolución de la conciencia. Entonces, justamente la clase de hoy, el yoga, un camino divino, justamente vamos a hablar acerca de estos procesos. Vamos a recitar los mantras y ya saben, cualquier pregunta, cualquier consulta me la pueden dejar y buscar la manera de cómo poder, a la luz de los Vedas, dar una respuesta a esas incógnitas, esas interrogantes que lógicamente van a ir apareciendo. Así que lápiz y papel para tomar sus anotaciones. Onayanti mirandasyan janan janan chalatkaya chaksu miritan janatasmai Sri Gurave Namaham. Namaham Vishnupadaya Gaura Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vichar Goswami Maharaj Siddhinamine. Namaham Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Sankul Maharaj Siddhinamine. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Bate Gopesha Gopita Kanta Radha Kanta Namastute. Om Gam Gana Pataye Namaha, Brikas Pataye Namaha, Parachar Muni Namaha, Brigo Muni Namaha. Om Mangalacharya Namaha, Om Hanuman Pataye Namaha. Om Chivaya Namaha, Om Ramaya Namaha. Om Vishnuyaya Namaha, Om Mahalatmaya Namaha. Om Sarasvatiyaya Namaha, Vrindayay Tulsi Devi, Priyayay Keshavasasha, Krishna Bhakti Prati Devi, Satyavati Namo Namaha. Vanchakalpataru Vyasha Kripa, Sindhuvaya Vasha Patitanampa, Vanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Contra Yamba Kanta Yama Jesu Kantim Postivardanan, Norvaru, Kamigo Bandanam, Rutior, Munchia, Amambrita, Takam Chanigoran Guerrat que brinda Brinesvari, Brishavano, Sutedevi, Pranamami, Haripriye. Namo Mahabhadan Daya Krishna Prem Pradayate Naya Krishna Chaitanya Namegora Twisa Namaha Namo Brahmanja de Vaya Gobramanahi Tayasha Yagaditaya Krishna Ya Govindaya Namo Namaha Om Mantra Tratan Tatra Chidran de Chakalarta Vastotaha Sarva Karote Nichidran Anusan Kirtanantava Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vantaraya Amrit Kalasha Staya Sarva Vayami Nasanai Trilokiana Taya Shri Maha Vishnave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sri Adi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Sri Drishinka Jai Drishinka Jai Drishinka Praladecha Jai Padma Mukha Padma Vrinda Om Shanti, Shanti, Shanti. Jai Sri Radha 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 Siam Gauranga Gauranga Mahaprabhu. Gaura Gaura. Ok, amigos. Entonces, vamos a comenzar por la definición de yoga. ¿Qué viene a ser el yoga? ¿Qué se entiende por yoga?
La palabra yoga viene del sánscrito yuj, que quiere decir unión o comunión, ¿no? Acción. Es un sinónimo de la palabra religaris. Religión. ¿Qué quiere decir exactamente? Lo que te une, ¿no? La unión con lo divino. Entonces, la palabra yoga, yug con religare, es sinónimo. Es lo mismo. Pero en la actualidad, cuando hablamos de religión, hablamos de la institución religiosa. No hablamos de la religión propiamente dicha. No hablamos de que cada uno tiene una relación con Dios y que uno tiene que encontrar esa relación con Dios. Entonces, por eso que muchas veces estamos tan confundidos de nuestros conceptos espirituales. Entonces, se confunde la palabra espiritualismo con espiritismo. ¿Es lo mismo? Buenas noches, hermano. Bienvenido, bienvenido, hermano. ¿Espiritualismo y espiritismo es lo mismo? No, porque cuando hablamos de espiritualismo, hablamos acerca de la esencia del alma espiritual, del espíritu. Y cuando hablamos de espiritismo, hablamos del cuerpo sutil que está con el alma espiritual individual. Estamos hablando de un fantasma. Entonces, muchas veces se confunde eso o malintencionadamente buscan confundirte a través de estos falsos conceptos. Entonces, mientras que estas dos palabras, yug y religaris, son sinónimas, estas dos palabras son antagónicas, es versus. No es lo mismo. Al contrario, en esencia son opuestos. Mientras que aquí buscamos luz, aquí te sumerges en el nombre de la luz, te sumerges en la oscuridad. Aquí, en este camino, tu búsqueda está en función a una conexión con Dios real, que no tiene nada que ver con la plataforma material. En el espiritismo, uno siempre va por temas materiales, no va por una conexión espiritual. Cuando tú vas a un espiritista, sea la línea que sea, tú vas básicamente por tres conceptos: dinero, amor y salud. En el dinero entra el concepto del trabajo también muchas veces. Entonces,
Y esos conceptos no son para nada trascendentales, no son para nada que te van a llevar hacia el mundo espiritual, porque tú puedes tener muchos ceros en una cuenta bancaria, puede ser materialmente hablando, puedes tener muchas cosas. Tú puedes tener el hombre o la mujer más bella, puedes tener la salud más envidiada del lugar donde te encuentres, pero eso no te va a llevar al mundo espiritual, no te va a acercar en absoluto al mundo espiritual. Mas, sin embargo, tú puedes ser materialmente hablando muy pobre, no tener ni siquiera un lugar donde dormir. Incluso puedes tener muchos achaques dentro de la salud y no tener ni siquiera un perro que te mueva la cola, en una soledad absoluta materialmente hablando. Pero tú puedes tener una fuerte conexión con Dios, como el caso de San Francisco de Asís, como el caso de Santa Rosa de Lima, como el caso de San Martín de Porras, de San Patrick. Entonces, que tú tengas muchos logros materiales no quiere decir que tú tengas una relación con Dios real. Tampoco quiere decir que no puedas tenerlo. No quiere decir que una persona que tenga muchos logros materiales no pueda tener una fuerte conexión con Dios. Sí, sí se puede. Al contrario, ojalá y lo pudieran hacer. ¿Se les hace más difícil? Sí, hasta en una cierta manera. Pero no quiere decir que a nadie se le haga difícil el camino espiritual. Pero todo es a través de la fe, a través de esa, ¿no? Cómo tú vas fortaleciendo tu fe. Entonces, por eso tenemos que saber realmente qué camino queremos tomar en nuestra vida para saber hacia dónde tenemos que llegar. Por eso, en la clase anterior definimos, ¿no?, el Varna y el Arra, ¿no?, la clase social y tu naturaleza en sí. Entonces, tú quieres llevar el camino de la espiritualidad, entonces estamos hablando de yoga, estamos hablando de religaris, no de una institución. Ojo, no es de una institución. Las instituciones sirven hasta una cierta parte. Hasta una cierta parte te pueden ayudar, sobre todo por el tema de la congregación, ¿no? Porque vas a encontrar personas que van a tener un concepto o un deseo de querer entregarse a Dios. Pero como dice este gran dicho, en todos los lugares se cuecen habas, entonces siempre hay que estar muy atentos a quiénes son esos líderes, a quiénes son las personas que de alguna u otra manera van a tratar de acompañarte en tu proceso espiritual. Entonces, más allá de las palabras que puedan salir de la boca de estas personas, tú tienes que analizar su comportamiento. ¿Cómo va su comportamiento en relación a las escrituras que está tratando de enseñar? Si es una persona que no está cumpliendo lo que él mismo está pregonando, entonces mejor ni escucharlo. Si es una persona que habla que yo creo, yo pienso, tampoco escucharlo, porque un verdadero servidor de Dios siempre te va a hablar de su maestro espiritual, siempre te va a hablar de dónde está sacando esa fuente de inspiración que fortalece tu fe. No va a hablar de sí mismo, quizás para buscar dar un ejemplo, sí, pero si dice yo creo, yo pienso, entra la especulación, entonces no es correcta su forma de guiar, porque las cosas de Dios son conclusivas. Las cosas de Dios son reveladas por Dios mismo. Entonces, no pueden tener error, no pueden tener imperfección. Por lo tanto,
siempre te tienen que llevar al mismo resultado que te están diciendo que vas a obtener. Por eso es muy importante que consideren este consejo que se les está dando, que es un consejo que se encuentra en los Vedas. Dice en la Bhagavad Gita, el mismo Señor Supremo dice, ¿no? Tú tienes que encontrar a un maestro espiritual. Él conoce acerca de la verdad, practica esa verdad, por lo tanto te puede enseñar acerca de esa verdad. Tú tienes que acercártele, hacerle preguntas sumisas y buscar servirlo en ese ideal. Entonces, cuando uno encuentra la referencia que da el Señor Jesucristo, que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, aquel que se acerca a mí, de seguro podrá ir con mi Padre. Entonces, no es distinto de lo que dijo el Padre. El Padre lo dijo en la Bhagavad Gita y Jesucristo lo repite. Habla acerca de la relación con el maestro espiritual. Habla esa relación con la cual uno tiene que buscar conectarse, como esos eslabones de esa cadena, es como un toma corriente, pues, ¿no? El núcleo, la fuente energética de todo, Dios. Entonces, tú tienes que buscar conectarte a esa fuente. ¿Y cómo te vas a conectar con esa fuente? A través de los representantes que vas a tener de esa fuente. Ya hemos hablado, hemos tenido clases acerca de eso, acerca de las diferentes sampradayas o las diferentes escuelas que son legados por Dios mismo, son autorizados por Dios mismo para poder encontrar el camino de la salvación. O sea, todo está escrito, no hay nada que inventar. Y acá nosotros solamente hacemos referencia justamente de eso lo que ya está escrito, que no solamente hace un poco más de 5.000 años con el inicio de la escritura se plasmó en estas escrituras, ¿no? En el sánscrito original inicialmente, pero esto fue de transmisión oral, hablado desde todos los tiempos, ¿no? Desde el mismo inicio de la creación. También lo hemos hablado, así que pueden ir al canal de YouTube y ahí encontrar esas clases para que vayan siguiendo lo que estamos hablando ahora. Entonces, el espiritualismo te lleva hacia buscar la meta de ir al mundo espiritual, y en el espiritismo es solamente relacionado en el mundo material. Y por lo general, por la era en la cual nos encontramos, es a través de prácticas no muy benéficas, porque de repente por ahí están involucrados cosas que no son del todo transparentes y que son más de un capricho. Así que busquemos siempre este lado del espiritualismo. Dada esa explicación, entonces ahora vamos a hablar acerca de cómo podemos conectarnos, con Dios a través de los caminos que Él mismo ha dejado. Okay. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O algo que quieran compartir? Vamos a encontrar 4 caminos, 4 senderos. El karma, el jnana,
el Ashtanga y el Bhakti. Estos son los 4 caminos del yoga, ¿no? Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga y Bhakti Yoga. En el Karma Yoga, nosotros vamos a encontrar, en el Karma Yoga nosotros encontramos la ley del karma. ¿Cuál es esta ley del karma? Cada acción tiene su reacción igual, pero opuesta. O de repente lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia, la ley del talión, ¿no? Ley del talión, ¿cuál es? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, en buenas palabras, ¿qué nos está dando a decir con la ley del karma? Que tú tienes que entender, ya lo habíamos hablado en clases anteriores, que en el mundo material o haces karma o vikarma. Vikarma es el campo de acción negativo que te va a traer sufrimiento y el karma va a ser el campo de acción positivo que te va a dar unas cuotas de felicidad. Pero cuando hablamos de karma yoga, estamos hablando de que tú ya estás involucrado en tu camino espiritual. Entonces, aquí todo es akarma. Acá no tiene reacción ni positiva ni negativa. Acá todo es sukriti, acá todo es una actividad espiritual. Entonces, acá sí tenemos que entender a la perfección cuál es esta ley del karma, esta ley de la acción y de la reacción. Porque todo lo que vas a ir realizando lo vas a hacer en el nombre de Dios. Entonces, cuando una persona comienza a entender eso, entonces lo que tiene que hacer que es inmediatamente, si yo sé que existe una ley de la naturaleza, que es una ley que ha sido instaurada por Dios, que Dios mismo la ha dejado así, entonces ¿qué tengo que hacer? Es lo más rápido posible aprender de ella. Y esto es ya conocimiento. Conocimiento trascendental. El conocimiento trascendental. Acá tenemos que conocer acerca de la ciencia de Dios. Entonces, acá tú tienes que entender que filosofía sin religión es puro conocimiento hueco. Y religión sin filosofía es puro fanatismo. Tú tienes que llegar a esa conclusión. Que filosofía religión
vienen incluidos. Vienen incluidos. Están unidos, interactúan juntos. Es como el fuego y el calor. Cada uno tiene su propia naturaleza, pero no pueden vivir separados. No pueden existir separados. Entonces, cuando tú quieres desasociar la filosofía de la religión, queda como pura aridez mental. Y es ahí donde vienen estos pseudocientíficos, estos pseudo grandes pensadores, filósofos, que al final nunca tenían nada concluyente, ¿no? Todo eran quizás, tal vez, me parece, todo era puro tanteo, pura especulación. Y cuando la religión no va acompañada de la filosofía, no tienes una base filosofal, entonces se vuelve solamente en puro fanatismo y estas instituciones religiosas también causan el daño. Ambos, cuando se quiere partir, cuando quieren desasociarse, ambos causan daño. Entonces, por eso que encontramos tanto fanatismo en las instituciones religiosas, ¿no? Por eso, y muchas veces decimos, es mi religión, pero no, porque la religión, como estamos viendo, en el concepto en sí, es unirse con lo divino, con lo sagrado. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que aprender el arte de discernir. Por eso se llama jnana, conocimiento trascendental, que quiere decir que tienes que liberarte de este mundo material y sus leyes de la naturaleza. Tienes que trascender. Entonces tienes que conocer el arte de trascender. Aquí encontramos el Ashtanga Yoga, el yoga óctuple. Hasta 8 yanga pasos. Entonces la palabra Ashtanga es el yoga óctuple, ¿no? El yoga de los 8 pasos, donde comienza con 1, llama, mi llama. No, cuando tú comienzas a buscar la parte interna y la parte externa. Esto de aquí, ¿no? Hasta llegar al octavo, esto de aquí lo vamos a definir en una clase entera, ya en una clase entera, porque acá vamos a hablar acerca de varias secuencias y vamos a buscar, ojalá que Paula nos pueda dar nos puede dar alguna clase en vivo de Hatha Yoga, ¿no? Del yoga octuple. Acá también viene Hatha Yoga, donde vamos a comenzar a tener. Si no, vamos a darle el paso para que puedan tener ustedes el link de la clase que ya tenemos con Paula desde Argentina, justamente del Hatha Yoga. Así que esténse atentos, en la siguiente clase la vamos a dar aquí. Y acá, todas estas tres clases de yoga, el Karma Yoga, el Ashtanga Yoga y el Karma Jnana y el Ashtanga Yoga, se tienen que sumar al Bhakti Yoga. ¿Cuál es el Bhakti Yoga?
El Bhakti Yoga es el servicio a Dios. Aquí dice el servicio a Dios. ¿Cómo yo voy a servir a Dios? ¿Cómo mi campo de acción va a ser de que mi día a día pueda servir a Dios a través de emplear mi conocimiento y a través de los poderes místicos que yo he podido alcanzar? 4 personas se acercan a mí: el afligido, el que busca conocimiento, el que busca poderes místicos y el devoto sincero. Entonces, cada uno de ellos está relacionado a un porqué, a un proceso evolutivo de la conciencia. Entonces, acá en este llama, que es como mi observancia hacia lo externo, en el llama, mi observancia hacia el interno, vamos a encontrar hasta el paso óctuple, ¿no? Acá viene también el Hatha Yoga, que es el de los ejercicios. Encuentras también el pranayama, que es la técnica de respiración, y así hasta llegar al paso óctuple, que es el samadhi, que es el trance, donde tú entras en trance y puedes encontrar que Dios se encuentra en todas las entidades vivientes ahí en el corazón, donde tú puedes percibir a Sri Paramatma, la presencia divina, la parte omnipresente, que Dios está en cada una de las entidades vivientes como el copiloto. Entonces, cada uno de estos pasos de yoga tiene su propia secuencia, tiene todo su decálogo, tiene todo su manual a seguir. Por eso que aquí encontramos el Manu Sanghita, ¿no? En el karma, el Manu Sanghita son las leyes para la humanidad. Ahí encontramos, de acuerdo a tu naturaleza, Brahmana, Kshatriya, Vaishya o Sudra, Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha o Sannyasi, cuáles son tus deberes que tienes que realizar. Entonces, todo eso se va aprendiendo. Por eso, en uno de los libros que estuvimos estudiando, en el Sri Upanishad, ahí te dicen, ¿no? Uno que ha adquirido un cuerpo humano tiene que aprender acerca de lo bueno y de lo malo de este mundo material. La fe no puede ser nunca ciega. Y aquella persona que te quiere mantener ciego, considéralo tu enemigo. No. Un verdadero guía espiritual va a ser de que tú también tengas tu propia experiencia de tu despertar y que puedas, ojalá, poder alcanzar el servicio trascendental a Dios, desarrollar amor puro por Dios y buscar servirlo en esa posición. Eso, a fin de cuentas, es lo que un verdadero guía espiritual tiene que realizar. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? María. Me quedé como, bueno, esto ya lo habíamos visto, pero siempre me confundo un poco los conceptos de akarma y vikarma. Ya, Porque, el vikarma es cuando nosotros hacemos acciones negativas que van en contra de las leyes de la naturaleza dadas por Dios. Por lo tanto, tú estás transgrediendo las leyes naturales y eso te va a causar sufrimiento. El akarma es lo que no tiene nada que ver con el mundo material, que quiere decir que
son tus actividades espirituales. Aquí. Ya está relacionado acá, en este campo. Acá ya viene lo akármico. En el Karma Yoga, en el Jnana Yoga, en el Ashtanga Yoga y en el Bhakti Yoga. Mientras que en los 3 primeros procesos de yoga, tú estás en una búsqueda. En el 4º proceso, tú ya te entregas. Tú ya no estás buscando. Simplemente te entregas y dices, Dios es lo más importante y Dios es el dueño, es mi dueño. Por lo tanto, si tú quieres que baile, hazme bailar. Entonces, ya eso es Bhakti. El Bhakti es el servicio a Dios, la entrega. Y todo eso es akarma. Ya no tiene nada que ver con el mundo material. Ya. Incluso haciendo akarma, uno materialmente hablando puede estar haciendo cosas negativas, pero espiritualmente hablando estás haciendo lo correcto. Pero ahí también, dentro del proceso del Bhakti Yoga y dentro del sadhaka, ¿no? Del practicante espiritual, existen también niveles, existen plataformas. Gracias, maestro. Ahí me quedó más claro. Súper. Triloganato, hermano, ¿algo que deseas opinar? ¿Puedes o estás? Hola, 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 hermano, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, sí. No, sí, a ver, bueno, con lo de día, regresando al tema anterior que hiciste de los espiritualistas, ¿no? Y ya pues un ejemplo de esos, ¿cómo serían pues de repente los chamanes o no? Sí, claro. Pero lo que pasa es que cuando hablamos, tampoco podemos ser tan ligeros en dar un concepto acerca de lo que son chamanes, ¿no? Porque los chamanes vienen a ser también los mismos brahmanes, los mismos sacerdotes. Lamentablemente, en la degradación de Kali Yuga, entonces también existen pseudo chamanes, que es lo que más abunda, y que te engañan, haciéndote creer que hay una conexión con el espíritu. Y no es así. Lo que ellos hacen y tienen era una conexión con los fantasmas. Entonces, pero existen también gente, los chamanes, los amautas, los mamos, los mapuches, ¿no? Los machis, que son personas que son muy entregadas a Dios o dentro del concepto de las leyes de la naturaleza, dentro de esa sabiduría del cosmos. Entonces, que ellos lo llaman de diferentes maneras, no necesariamente como nosotros lo llamamos, pero sí tienen esa conexión, ¿no? Pueden comunicarse telepáticamente. Entonces, por eso, ¿no? Ahora, di el preámbulo acerca de lo que ahora se entiende como este concepto de espiritismo, ¿no? La ouija, el que se van a ver a veces las cartas, el tarot, se leen las cocas, esas cosas están dentro de esa parte espiritista, pues, ¿no? Porque eso no, cuando uno va a consultarse con estas personas que realizan esta clase de ciencias, que uno realiza con esta clase de ciencia, no vas por aprender más acerca de cómo entregarte a Dios, pues, ¿no? No vas por un tema espiritual, tú vas por temas materiales. Entonces,
y es allí donde tú tienes que encontrar también el por qué estás acercándote a estas personas. Ahora, ¿cuál es la conducta? ¿Cuál es el proceder de estas personas? ¿Son personas que llevan vida espiritual o están sumergidas dentro de los vicios del mundo material? Toman bebidas alcohólicas, están fumando. Eso está en la modalidad de la ignorancia, de la pasión. Entonces, difícilmente van a tener una real conexión con Dios, pues, ¿no? Así que por eso, por eso hay que tener las Este, cosas claras, definidas. sí, y en el caso de Bhakti Yoga, eso es un tema de que uno debe crecer espiritualmente. Claro, en el tema del proceso del Bhakti Yoga, que ahora lo vamos a extender, por eso, primero vamos a extender el tema de la Ashtanga Yoga, porque vamos a hablar acerca de los 8 procesos, qué es lo que uno consigue a través de estos 8 procesos, también para que quede claro, ¿no? ¿Es bueno? Sí, es bueno, pero ¿para qué es bueno? Y después vamos a tocar ya el tema de lleno del Bhakti Yoga, y a eso después lo vamos a afianzar con el aprendizaje, el estudio analítico de algún libro de lo que los rishis, ¿no? Estos grandes sabios de todos los tiempos nos han dejado. Entonces, por eso que he tratado de dar un poquito más de conceptos en estos 2 primeros y he tocado ligeramente los 2 últimos, que son los más extensos y donde más se confunden, donde más se están confundiendo a la sociedad. Lucía. Y justamente a la pregunta que hizo Kazumi, ¿no? La niña de Lucía, antes de comenzar la clase, justamente ella estaba preguntando acerca de una inquietud que había tenido a través de un sueño y, y lo que sucede cuando hay viajes astrales o cuando a veces uno está hablando o está durmiendo y quiere hablar, quiere moverse a un lugar, a otro lugar y no puede, ¿no? Entonces en ese momento está teniendo un ataque sutil de un fantasma. Entonces hay forma de protegerse y eso. Pero eso básicamente está en el campo del espiritualismo. Eso es el campo del espiritualismo. Cuando estas personas te tiran la coca, ¿no? Te leen la coca, el tabaco, eso, son fantasmas que te dan esa información, que pueden ser correctas. Yo no estoy diciendo que no sean asertivas sus predicciones. Sí, pueden ser muy asertivas sus predicciones, pero la deuda karmática es muy fuerte cuando tú comienzas a incurrir a estas personajes, pues, ¿no? Aparte de que te quedas muy enganchado energéticamente y después también los mismos fantasmas te van a estar persiguiendo y eso es como, como lo que nosotros conocemos acá del gota a gota, ¿no? Estos prestamistas que después comienzan a cobrarte de más y de más y de más y tú ya le pagaste desde hace mucho tiempo la deuda, pero tú sigues endeudado por los intereses que asumiste y ibas a pagar, pues, ¿no? Igual es con este tema, cuando vas con esta persona, de repente ellos ni ellos mismos saben de cómo se están endeudando karmáticamente, porque ellos lo que están buscando solamente es una forma de cómo generar ingresos económicos, pero no están midiendo las consecuencias de esa acción. Entonces, por eso que después se va creando una cadena de reacciones negativas.
Entonces ahí ya vienen los problemas de clanes familiares, ¿no? De ancestrales, lo que ahora le están llamando las constelaciones familiares, pues, ¿no? O el árbol genealógico, cuando comienzas a hacer el rastreo desde dónde viene una maldad, ¿no? O una carga energética negativa. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que todos son consecuencias de nuestros propios actos. Y hay que romperlo, ¿no? Hay que romper con ese círculo vicioso. Profesor, ¿qué es la constelación familiar? La constelación familiar viene a ser el mismo árbol genealógico. Por ejemplo, nosotros ya nacimos, pero como hemos nacido, nosotros necesariamente tenemos que tener dos conceptos: un padre y una madre. Y ese padre tuvo también un padre y una madre. Y esa madre también tuvo un padre y una madre. Entonces, uno se convirtió en dos y ese dos se convirtió en cuatro. Y ese cuatro se va a convertir también, cada uno, en un padre y una madre, un padre y una madre, y en el otro lado un padre y una madre, un padre y una madre. Entonces, va creciendo esa ramificación. Luego se habla de árbol, la familia, pero las ramas van a ser las diferentes de donde uno viene. Muchas veces, por ejemplo, nosotros por aquí nos tocó nacer en Perú, en Chile, en Argentina, en Bolivia, ¿no? En algún punto geográfico. Pero nuestros ancestros, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo, era de otro país. Incluso puede haber sido desde Europa o de Asia o de Oceanía, de otro continente. Entonces, son muy pocas las personas actualmente que preservan un linaje puro, que son autóctonos de algún lugar. Ya tenemos una mezclolancia de sangres, pero hasta no hace mucho se buscaba mucho eso, el conservar esa pureza de la línea. Por eso que era tan importante el tema del hijo mayor, que sea varón, ¿no? Porque el hombre es el que va transmitiendo esa estirpe. Por eso cuando uno ve estas películas de los reyes, ¿no? De los chinos, de los japoneses, de los emperadores, siempre trataban de aniquilar toda esa línea sanguínea, por eso que mataban a los príncipes, ¿no? A los hijos, ¿no? A las mujeres la dejaban ahí viva, pero a los hombres lo mataban para que ya no continuara esa línea. Pero si eran una familia, por ejemplo, eso se ve. Hay una película muy buena llamada Ronin, ¿no? Que eran los samuráis, una película japonesa, donde los samuráis perdían a su amo, a su jefe, a su dueño. Entonces, cuando perdían, lo mataban al jefe, al dueño, ya no eran samuráis, sino eran considerados Ronin. Entonces, pero no dejaban de ser samuráis. Entonces, en vez de matarlos a todos con el famoso harakiri, el harakiri es cuando es un acto de honor, no es un suicidio como escapando de los tormentos o de las problemáticas que se puedan tener, sino más bien era un acto de honor, código de honor, donde a través de un ceremonial ellos decidían ofrendarse en función a algo superior, pero estipulado bajo ciertos canones. No cualquier persona podía hacerse harakiri.
Eso también hay que dejar marcado. Entonces, y justamente un gobernador le dicen, no, tu línea sanguínea no puede perecer. Así que tú haces harakiri y tu hijo continúa con tu legado, con tu sangre, porque de esa necesitamos. Entonces, por eso que eso es constelación familiar, ¿no? El árbol genealógico. ¿Cómo rastreas tu árbol genealógico? ¿De dónde estás viniendo? ¿Qué es lo que estás trayendo desde esa línea consanguínea? Que hay que proteger, hay que cuidar. Y dice, ¿no? Pues cuando uno se convierte en un devoto, entonces tú ayudas 3 generaciones anteriores y 3 generaciones posteriores. Si tú te conviertes en un Madhyan Adhikari, en un devoto de mediano avance, entonces ayudas a 10 generaciones anteriores y 10 generaciones posteriores. Pero si tú eres un Uttam Adhikari, un devoto de primera clase, o sea, liberas a todo tu clan familiar. Entonces, por eso que uno tiene que buscar ser lo más sinceramente posible un servidor de Dios en el Bhakti Yoga, para que puedas, si tú realmente dices que amas a tu familia, si realmente dices que amas a tus padres, si realmente dices que amas a tus hijos, entonces tú tienes que volverte un devoto de primera clase, alguien que se entrega a Dios en completo. Porque si tú no te entregas a Dios de esa manera, entonces tú puedes decir que amas o que quieres, aunque el amar y querer son 2 cosas distintas, pero solamente son palabras. Tu campo de acción demuestra lo contrario. Entonces, pero todo es un proceso, todo es una evolución. Entonces, si tú realmente amas y quieres a tu familia, si tú realmente amas y quieres a tu país, si tú realmente amas y quieres lo que sea, entrégate a Dios. Porque de la misma manera que esto es un árbol genealógico, tú puedes regar las plantas, puedes regar las hojas, puedes regar las ramas, el tronco, hasta los frutos, y no vas a nutrir el árbol. Pero si tú riegas la raíz, automáticamente se nutre todo el árbol. Y esa raíz es Dios. Esa raíz es el yoga, es el religare, es la conexión que tienes con él. Entonces, ¿tú cómo vas a poder regar eso? Con tu ofrenda. ¿Y qué es lo que tienes que ofrendar? A ti mismo. Tú mismo tienes que hacer la mejor ofrenda posible. No importa tus limitaciones, no importa tus condiciones, no importa si tú eres hombre, mujer, si eres bonito, feo, rico, pobre, no importa, no hay condiciones. Tu rendición, ¿no? Saranágate. Eso es lo que importa. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Maestro, ¿usted ha participado o ha hecho estos tipos de constelaciones familiares o no? Sí, cuando se hacen las cartas astrológicas, ¿No? ahí usualmente se ve lo que es el verdadero concepto de las constelaciones familiares. Ya. Porque esto de las constelaciones familiares es un concepto New Age, ¿no? Que viene justamente de los Vedas, pues, ¿no? Se llama Gotran Ya. en el Jyotish. Sí. O sea, No, porque todo sale de los Vedas, pues, ¿no? sí. No, yo he participado también, por eso le digo, y yo encuentro que es súper poderoso en el sentido de que uno ahí, como dice usted, hay cosas que uno trae. Por eso esto se relaciona con la ancestrología, porque la ancestrología obviamente está totalmente relacionada. Muchas veces uno trae de familias que ya no están, padres, madres, etcétera. Uno trae condiciones karmáticas, podría decirse, ¿no es Claro, cierto? así De es. esas personas y nosotros las vamos heredando. Entonces la idea de este trabajo es justamente cortar ese patrón y eliminar ese patrón y avanzar, porque son muchas cosas que a veces nos atan tanto que no nos dejan avanzar espiritualmente, digamos.
Entonces, es cortar esos patrones y tiene que ver mucho con el perdón, ¿no es cierto? Y, Claro, y con la... Porque en esto tampoco se puede decir de las culpas, tampoco se puede hablar de las culpas, sino que cuando uno ya empieza a entender por qué uno actúa a veces de cierta forma o las personas actúan de cierta forma, es porque uno trae una condición karmática que viene de un familiar, quizás de 2 generaciones antes, por decir algo. Y a veces hay cosas que se repiten en la familia y uno por eso tiene que son cosas que no son buenas, entonces uno por eso tiene que hacer este trabajo digamos, de cerrar esos ciclos, cerrarlo y avanzar, digamos, con así menos. es, así es. Justamente la medicina alópata, ¿no? La medicina convencional actual, ellos también entendieron a través de sus estudios que existe las enfermedades generacionales, los antecedentes familiares. Mm, Entonces, ahí también uno puede ver un poco esto a través de lo que viene a ser las sanaciones de las constelaciones familiares, ¿no? Que claro. viene a ser este Gotrán. Mm, Por eso mm, que, por eso que es importante cerrar el círculo. O sea, todos estos conceptos New Age, todo eso se manejan en la Ayurveda, todo eso está mm, descrito por categoría dentro de la Ayurveda, que es la medicina de los Vedas, mm, donde se describe el aspecto de la medicina. Por eso cuando se hacen los Agnihotras, la ceremonia de fuego, tú estás quemando ese vikarma, cerrando esos ciclos mm, que tú estás teniendo y de esa manera va liberándote. Por eso se habla, ¿no? Por mm, amor, uno tiene que ser un buen devoto, porque de esa manera tú estás ayudando 3 generaciones, solamente por convertirte en un buen devoto. mm, 3 generaciones. Entonces estás diciendo de que estás ayudando a tu constelación familiar adecuadamente, no solamente hacia atrás, sino también hacia adelante. mm, O sea, tu hijo, tu nieto y tu bisnieto, por mm, amor. Por eso cuando hablamos de amor, hablamos de entrega, hablamos de sacrificio. Entonces, y cuando tú entras en esta corriente del amar, entonces tú vas a querer dar lo más posible, mm, porque el amar es así. El amar va más allá de las condiciones, de las leyes que se van presentando, pero puede haber distorsión. Entonces, por eso es que hay que saber manejar bien esos temas, ¿no? Porque sí, de repente uno tiene un hijo drogadicto y tú puedes decir, no, yo no quiero que mi hijo sufra y yo mismo voy y le compro la droga porque está desesperado por droga. Si tú le das droga, no lo estás amando, lo mm, estás empeorando, mm, pero tú puedes pensar de que estás actuando por amor. mm, Por eso por eso que solamente las personas que conocen el real amor, ¿y quiénes son esas personas que conocen el real amor? Son los que realmente están conectados con Dios, pueden hablarte acerca de eso. mm, El resto solamente es romanticismo, palabrería, cursilería. mm, O sea, en esencia no es real, pues, ¿no? mm. Por eso, como dice, ¿no? Por sus actos lo conoceréis, ¿no? Así que, ¿alguna Gracias por la pregunta? explicación. Sí, dígame, Lucía. Lucía o Kazumi. Kazumi, Dime, Kazumi, ¿qué quieres saber? le quería decir que muchas gracias por explicarme lo que usted me dijo. Para servir, Kazumi, para servir, mi niña. Muchas gracias, profesor. Ok, entonces, la próxima clase vamos a hablar acerca de el Astanga Yoga, el proceso óctuple. Y ya saben, queridos amigos, no se olviden de ir a nuestro canal de YouTube para que puedan refrescar la memoria. Siempre que hay que continuamente darle información buena
para que sea de utilidad. Así que ahí tienen, pueden ir también a nuestra fanpage donde encontramos distintas clases también que se han ido realizando, donde hay mucho material importante que sé que les va a servir. Igual visiten a nuestro TikTok, en nuestras diferentes redes oficiales que tenemos, como Brayendra Dasa, siempre nos van a encontrar ahí. Así que conmigo será hasta el día viernes, Dios mediante. Rade, rade.